Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les comparto este hermoso pantalón. Está hecho en la talla de 3 a 6 meses y lo podemos utilizar tanto para niña como para niño con tan solo cambiar los colores. Para este usamos aproximadamente unos 150 gramos de lana número 4 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar vamos a hacer un nudo, lo ajustamos y levantamos una cadena de 80 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta completar el total. Esta cadena es múltiplo de 4 por si la quieren hacer más grande o más pequeña. Ya que tenemos la cadena lista, la vamos a colocar así, asegurarnos de que esté bien derecha porque la vamos a unir. Unimos donde comenzamos al inicio con punto deslizado. De ahí mismo levantamos 3 cadenas que pertenecen a un primer punto alto. En la siguiente cadena sacamos hebra, pasamos por 2 y hacemos un punto alto. Siguiente, sacamos, pasamos por 2 y cerramos. Así vamos a continuar todo hasta llegar al final. Un punto alto en cada una de las cadenas que tenemos en la base. Sacamos, pasamos por 2 y cerramos. Volvemos, sacamos hebra, pasamos por 2 y cerramos. Continuamos hasta llegar al final. Una vez llegamos al final, completamos el último punto, unimos en la tercera cadena con un punto deslizado. Para cerrar la vuelta, levantamos una cadena, estiramos, hacemos lazada, tomamos ese punto en relieve por el frente. Pasamos por 2 y cerramos. Ya nos queda ese punto en relieve por el frente. El siguiente en relieve por detrás. Metemos el gancho así por detrás y lo volvemos a llevar atrás. Sacamos, pasamos por 2, cerramos. El siguiente por el frente. De esta forma. Sacamos la hebra, la estiramos, pasamos por 2 y cerramos. La vamos a estirar para que el punto nos quede flojo. El siguiente por detrás. Metemos el gancho atrás, luego hacia el frente y nos queda así. Sacamos, pasamos por 2, cerramos. El siguiente por el frente. Pasamos por 2, cerramos. El siguiente por detrás. Esto es todo lo que vamos a estar haciendo hasta llegar al final de la vuelta. Llegamos al final de la vuelta haciendo un punto en relieve por el frente y un punto en relieve por detrás. Terminamos en este. Ahí hacemos la cadena lazada y volvemos a tomar ese punto en relieve por el frente. Los vamos a mantener tal y como están. El que está en relieve por el frente se mantiene en relieve por el frente. El que está por detrás lo seguimos manteniendo por detrás. Uno por el frente, así lo mantenemos, por el frente, sacamos, estiramos un poco para que no nos quede muy pequeño, si no después nos cuesta un poco más. Y ahora el de atrás pasamos así, luego el gancho hacia atrás y lo hacemos en la parte de atrás. Esto es todo lo que vamos a repetir. Un punto en relieve por el frente, un punto en relieve por detrás. Pueden hacer la cantidad de vueltas que ustedes decidan. Cuando lleguen al final vuelven a unir y siguen repitiendo exactamente lo mismo. Una vez llegamos al final, unimos con punto deslizado. Cortamos la hebra porque voy a cambiar el color. En caso de que no vayan a cambiar el color, no tienen que cortar la hebra. La pueden esconder hacia adentro o irla escondiendo a medida que van tejiendo. Yo mejor la voy a esconder hacia adentro para luego continuar con el siguiente color. La pasamos así un par de veces hacia atrás por los puntos para que nos quede escondida y luego cortamos lo que nos sobra. Ya lo tenemos listo, tomamos el siguiente color
hacemos el nudo. Vamos a empezar ahí donde terminamos aproximadamente, en ese punto. Pero pueden empezar en cualquiera. Hacemos 1, 2, 3 cadenas que pertenecen a un punto alto. Ahí mismo hacemos un segundo punto alto, 2 cadenas y en el mismo espacio otros 2 puntos altos para formar un abanico. Ya tenemos el abanico de 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio. Saltamos, deben así correrlo para ver 1, 2, 3. En el punto número 4 volvemos a repetir el abanico. Un punto alto y 2 puntos altos, 2 cadenas y en el mismo lugar otros 2 puntos altos para formar el segundo abanico. Volvemos nuevamente. Contamos 1, 2, 3. En el punto número 4 repetimos 2 puntos altos, 2 cadenas de separación y ahí mismo 2 puntos altos. Así vamos a continuar toda la vuelta hasta que lleguemos aquí donde comenzamos. Una vez llegamos al final de la vuelta, terminamos el último abanico, saltamos los 3 puntos y llegamos aquí donde está el primero. Y lo vamos a unir en la tercera cadena con un punto deslizado para cerrar esa vuelta. De ahí nos deslizamos un punto y luego al centro del abanico, porque vamos a estar tejiendo abanico sobre abanico. Llegamos ahí, levantamos 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto. Hacemos un segundo punto alto, 2 cadenas de separación y en el mismo lugar 2 puntos altos. Ya tenemos nuevamente un abanico de 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos en el mismo espacio. Vamos al siguiente, hacemos lazada y nos pasamos directo. 1 y 2 puntos altos, 2 cadenas y en el mismo lugar 2 puntos altos, 1 y 2. Pasamos al siguiente, justo en el centro, un punto alto y 2 puntos altos, 2 cadenas y ahí mismo otros 2 puntos altos. Esto es todo lo que vamos a repetir hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final de la vuelta, unimos con un punto deslizado en la tercera cadena, nos deslizamos al centro del abanico y lo seguimos repitiendo exactamente igual. 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos dentro del abanico. Pasamos al otro y lo seguimos repitiendo. Esto hasta alcanzar el tamaño deseado. Una vez completamos el largo deseado, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 vueltas en total. Esto mide hasta aquí unos 21 centímetros y de ancho unos 30 centímetros. Pero lo pueden probar. Esto es de la cintura a la entrepierna para que estén seguros que ese es el tamaño que necesitan. Terminamos aquí en este último abanico. Nos deslizamos al centro del abanico y lo volvemos a tejer. 3 cadenas que pertenecen a un primer punto alto, otro punto alto, 2 cadenas y ahí mismo otro punto alto. Ya tenemos nuevamente el abanico. 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos. Esto no va a cambiar. Ahora vamos a tejer las piernas. Tenemos 20 motivos en total. Vamos a utilizar 10 para una pierna y 10 para el otro. Entonces este es el primero. Vamos a tejer otros 9 abanicos y regresamos. Completamos los 10 abanicos. Ahora lo que vamos a hacer, en vez de continuar, es unir este que terminamos con el que empezamos en la tercera cadena. Con un punto deslizado
y luego nos deslizamos al centro, deslizamos un punto y luego al centro del abanico. Volvemos a levantar 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto y hacemos el segundo. 2 cadenas de separación y en ese mismo lugar otros 2 puntos altos. Y ya nos queda ahí unida la primera pierna. Ahora lo que vamos a hacer es tejer encima de los 10 abanicos que separamos, repitiendo exactamente lo mismo. 2 puntos altos, 2 cadenas y en el mismo espacio otros 2 puntos altos. Cuando lleguemos al final volvemos a unir con punto deslizado, nos deslizamos al centro del abanico y seguimos repitiendo todas las vueltas hasta alcanzar el largo deseado. Una vez completamos el largo deseado, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y esto mide solo la pierna unos 17 centímetros. Terminamos ahí con el punto deslizado. Cortamos la hebra, hacemos un nudo porque voy a cambiar el color para hacer el elástico igual que en la parte de arriba. Aquí hacemos el nudo y luego podemos esconder el hilo hacia atrás. Lo llevamos así por dentro de los puntos, lo pasamos atrás y lo escondemos. Vamos a pasar otra vez más y ya luego cortamos lo que nos queda. Retomamos con el color blanco, hacemos el nudo y nos vamos a conectar en ese primero, donde terminamos. Levantamos una cadena, estiramos y tomamos ese primer punto en relieve por el frente. Pasamos por 2 y cerramos. El siguiente punto lo vamos a tomar en relieve por detrás. Metemos el gancho así por detrás, sacamos, pasamos por 2 y cerramos. El que le sigue lo hacemos en relieve por el frente. Y el siguiente en relieve por detrás. El que sigue en relieve por el frente. Y el otro en relieve por detrás. Esto es todo lo que vamos a hacer hasta terminar la vuelta. Un punto en relieve por el frente y uno en relieve por detrás. Llegamos al final haciendo el punto elástico. Terminamos con el último en relieve por detrás y unimos en el primero. Con punto deslizado levantamos una cadena, estiramos y tomamos ese punto que está en relieve por el frente y lo mantenemos en relieve por el frente. El que está por detrás lo mantenemos en relieve por detrás. Y así continuamos repitiendo. Punto en relieve por el frente, punto en relieve por detrás, punto en relieve por el frente, punto en relieve por detrás. Cuando lleguemos al final de la vuelta, unimos y vamos a hacer una tercera y última. Llegamos al final de la tercera vuelta de punto elástico para que nos quede aproximadamente el mismo grueso de la cintura. Terminamos ahí, cortamos, hacemos el nudo y luego escondemos el hilo. Y así es como nos queda. Tenemos blanco acá y blanco en la terminación de la pierna. Ahora retomamos el color azul porque vamos a hacer la otra pierna, es exactamente igual. Comenzamos justo encima del abanico y lo repetimos. Voy a comenzar en este punto para que quede mejor agarrado el hilo, porque cuando lo tejemos en el centro del abanico tiende a moverse un poquito. Así. Ahí ya nos queda bien fijo. Levantamos las 3 cadenas y un punto alto. Ya tenemos los dos
2 cadenas y en ese mismo espacio otros 2 puntos altos. Vamos a repetir abanico sobre abanico. Continuamos, tejemos los 10, cuando lleguemos al final unimos con este y tejemos en círculo tal y como hicimos con esta pierna. Vamos a repetir la misma cantidad de vueltas y también el punto elástico. Cuando terminemos la otra pierna, así es como nos queda ya el pantaloncito terminado, elástico en la parte de arriba y elástico en la parte de abajo de las piernas. Para que tengan una idea, tiene un total de largo de 41 centímetros y de ancho unos 30 centímetros. Ahora solo nos queda utilizarlo. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.